La Trilla, con Juan Quintana. Muy buenos días, gente del campo, y buenos días, amigos del campo y de sus gentes. Bienvenidos aquí a la Trilla de Capital Radio. Como decíamos, ¿para qué? Pues para hablar de agricultura, de ganadería, de alimentación, de estas cuestiones que tanto nos gustan. Aquí, incluso en pleno mes de agosto, ya en el penúltimo mes de agosto, hacemos este programa con Jorge Zumeta, mando los controles técnicos, y Jaume Segales. Buenos días, Jaume. Muy buenos días a todos. Ya, 24 de agosto, esto hombre, está hecho ya. Ya está todo el pescado Fíjate vendido. que uno se da cuenta cuando llega el solsticio que tienes más horas de sol, tal y cual. Y ahora en esta época de final de agosto, no sé si es porque a muchos terminan las vacaciones, pero notas más la gente alicaída y notas menos horas de día. Sí, es que se nota a final de agosto, de ahora a cuando estábamos en junio, el día notas que se acorta. Claro. También el tiempo cambia, ya no es tan caluroso en general, o cada época. Ahora llegará el tiene su otoño, que es momento. precioso, pero ya no es lo Sí, mismo, sí. ¿verdad? Totalmente. Nosotros lo que sí que es lo mismo es el formato que tenemos para estos Sí. programas de verano, en el que estamos volviendo a traer a nuestros oyentes pues aquellos momentos que entendemos han sido más interesantes de este año, aquellas entrevistas que pensamos pueden aportarle más valor y les van a resultar más entretenidas. Y una de ellas ha sido un debate, una entrevista a fondo con el profesor Juan Carranza, que es director de la Unidad de Investigación en Recursos Cinegéticos y Piscícolas de la Universidad de Córdoba, sobre lo que es la caza y la cinegética, una actividad que también está a veces en entredicho por determinados grupos que la ponen en cuestión, etcétera, y no podemos obviar que es un gran recurso económico para los espacios rurales, ¿no? Y otra cuestión, las marcas de distribución, Sí. versus marcas de fabricante. Promarca, sí. Sí, Ignacio Larracocha de Promarca entró en esta cuestión y nos explicó, pues... Sí. Había un balance un poco del año, de cómo iba la producción claro, I más D es Promarca al final, o sea, las marcas de grandes empresas que crean ese producto y luego a la larga se crea una marca blanca sobre ese mismo, ¿no? Sí, hay un debate además, porque ha habido momentos que se ha dicho que ya o sea, que hay una especie como de alianza entre la distribución y la industria, que por otra parte están súper vinculados, Claro, pero en por esta fuerza. cuestión tienen un conflicto que no podemos Sí. obviar, ¿no? Esas chispas nos las contó, aunque también luego nos contó también, la entrevista tiene datos esperanzadores, pero sí que es verdad que se meten todas las aristas y los comenta todas. Sí. Y luego en la España medio llena, Paloma de Bulo nos va a llevar hasta Barbastro, hasta Huesca, para conocer dos interesantes proyectos vinculados a la recuperación de bodegas y a la recuperación de las antiguas y conocidas baldosas hidráulicas. Vamos a ello. La Trilla, con Juan Quintana, Capital Radio. Bueno, pues bienvenidos a este espacio de la Trilla y la ciencia, donde ya saben todos ustedes que nos gusta entrar en profundidad en cuestiones que aquí abordamos regularmente, pero que generan debate público y en profundidad, por supuesto. No lo vamos a hacer nosotros, que somos meros aficionados casi, ¿no? Sí. Sino nuestros invitados que vienen del campo científico. Y hoy en concreto nos vamos a centrar en la caza, en la cinegética, en qué estado se encuentra la investigación científica en este campo, también a nivel nacional, a nivel europeo, y qué luz nos arroja. Y lo vamos a hacer charlando con el doctor Juan Carranza Almansa, que es director de la Unidad de Investigación de Recursos Cinegéticos y Piscícolas de la Universidad de Córdoba. Don Juan, muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Qué papel juega España en primer lugar en este campo de la ciencia de la cinegética? Bueno, pues España podemos decir que estamos en la línea de cabeza, estamos a la altura de los países que más trabajan en estos temas. Conviene aclarar para los oyentes que la investigación en cinegética es algo complejo como propio tema en sí mismo, en el sentido de que se nutre de distintos componentes, esto que llamamos la multidisciplinaridad, ¿no? de las cosas, ¿no? Y hay, digamos, investigación de base que nutre este tipo de conocimientos necesarios para la gestión de la caza. Pueden partir de distintos ámbitos, como puede ser de la biología, la zoología de las propias especies en que se cazan, la ecología, la evolución, la etología, pero también de temas económicos, sociales, la propia botánica, ¿no? La ecología vegetal también importante por todas las interacciones. En fin, hay un montón de temas que contribuyen. Pero lo que me gustaría resaltar, porque es lo que va un poco más directo a la respuesta de la pregunta que me hacéis, es que España es uno de los pocos países en los que explícitamente unimos este tipo de información básica biológica con la aplicación al tema de la caza.
Quiero decir con esto que hay muchos grupos de investigación en otros países que trabajan en temas de zoología, en temas de ecología, sobre animales que en definitiva al final son animales que se cazan o son animales que interaccionan con los que se cazan, pero en España hay grupos cuya denominación ya en cuanto al nombre de la unidad de investigación, como el caso de la nuestra, o de institutos de investigación, y que se denominan enfocados a utilizar toda esa información aplicada a la cinegética. Por tanto, creo que somos un país que está, como decía al principio, en el grupo de cabeza de los que están aportando más a esta problemática ciertamente muy compleja. ¿Y todos estos resultados de estas investigaciones que realizan estos grupos son para uso de la población en general, son para uso de los cazadores, incluso para los gobernantes o las administraciones para aplicar algunas técnicas o algunas normativas? Bueno, en principio la respuesta rápida sería que para todo el mundo, Ujú. pero evidentemente digamos, los objetivos de cada uno de esos posibles receptores de la información científica son distintos. Los cazadores o gestores de terrenos de caza pueden tener un interés determinado, pueden tener, por ejemplo, un interés de producir más piezas de caza o de determinadas características de trofeos grandes, etcétera. La población en general puede tener intereses en que, bueno, de qué manera esto me está perjudicando o, digamos, interaccionando con intereses que son comunes, como la conservación de otras especies o del medio ambiente. Y la administración pública, por ejemplo, pues puede estar interesada en qué información debe utilizar, en qué información debe basarse para las normas que regulen esta actividad y en qué línea debe moverse como objetivo esa normativa, ¿no? Si debe de ir a favorecer, digamos, pues, una vía posible podría ser favorecer la economía rural y la actividad que demanda el colectivo de los cazadores, y otra línea podría ser favorecer la sostenibilidad de la actividad desde el punto de vista de la conservación y de lo que demanda la sociedad. Entonces, para todo ese conglomerado de intereses que son distintos, muchas veces opuestos y en conflicto a veces, pues ahí estamos un poco en medio de los científicos, tratando de aportar la información objetiva, en principio tratando de, bueno, como se suele decir, no casarnos con nadie. Es decir, nosotros lo que tenemos que hacer para mantener nuestra posición y nuestro prestigio es sacar a la luz la realidad, ¿no? La verdad de las Ujú. interacciones, que son muy complejas, Pues y de qué se debe hacer. vamos a sacar a la luz alguna de estas cuestiones, porque en este debate que siempre ha habido en cuestiones como la caza, como también los temas taurinos, etcétera, hay planteamientos pues que a veces son casi ideológicos, bioéticos, y en eso yo creo que vamos a entrar luego, pero desde la perspectiva de la ciencia, yo creo que sí la multifuncionalidad de la caza es algo relevante, ¿no? O sea, realmente qué aporta a la caza, porque claro, los defensores de la caza ponen sobre la mesa muchos factores, ¿no? Ambientales, económicos, sociales, ¿no? ¿Cuál es la realidad desde su perspectiva del valor que representa la caza para nuestra sociedad y para nuestro entorno? Sí, este término de la multifuncionalidad yo lo aplicaría desde dos puntos de vista. Por un lado, se habla mucho de la multifuncionalidad de la explotación o del aprovechamiento de los recursos naturales, de los territorios forestales, de los territorios naturales, de los terrenos, donde realmente para que tengan sentido e incluso sean sostenibles desde el punto de vista económico y social, requieren un uso múltiple. Y la caza es uno de esos usos. Normalmente, en muchos casos, no es el único. Los terrenos se pueden aprovechar para distintos aprovechamientos: agrícola, ganadero, forestal, turístico. Y la caza entra ahí dentro, con lo cual tiene que aprender a convivir con todos esos usos y hacerse compatible. Esa es una, digamos, una pata de la cuestión multifuncional. Y otra es que la caza en sí misma interacciona con distintos intereses, por lo tanto también tiene una multifuncionalidad ahí. Quiero decir, por un lado están los interesados en cazar, colectivo de cazadores, los interesados en, digamos, recoger un rendimiento de esa actividad económica, que podríamos catalogar así a los que producen esa caza, porque son titulares, gestores de terreno que producen la caza. Pero por otro lado está también la sociedad, porque la caza, no olvidemos que se trata de aprovechar un recurso natural, aprovechar animales silvestres. Los animales silvestres forman parte de la fauna, como tales no tienen dueño. Es decir, son animales que por definición, digamos, jurídica, son res nullius, ¿eh? Quiere decir, no tiene dueño y se apoderan de ellos la persona que los consigue captar mediante la caza, ¿no? Se apodera por ese procedimiento, pero en principio son bienes comunes
Y no solamente esos animales sí. Sí, no, quiero decir, son comunes también cuando son animales que provienen de granjas cinegéticas y son... Ese es otro tema es otro tema que efectivamente es muy interesante por todas las implicaciones que tiene y podemos hablar un poco más de él, pero legalmente sí. Quiero decir, legalmente lo que se caza no son animales domésticos, sino que son animales silvestres. Y si proceden de donde procedan, pero se han soltado en el medio, en ese momento, dejan de pertenecer al que podía haberlos criado inicialmente. El concepto es que distinto es el derecho sobre el terreno de caza, que tiene un determinado titular de ese coto de caza, y por tanto puede limitar el acceso a esa caza debido a ese, digamos, derecho que le otorga el ser titular de ese coto, ¿no? La legislación se lo permite así. Pero lo que son las piezas de caza son de la fauna. Y hay otra fauna cuando se habla de la caza y del impacto, entiendo yo, que puede tener la caza en el medio ambiente o en los ecosistemas, que son las especies no cinegéticas, pero que que también son impactadas de alguna manera, ¿no? Por el desarrollo de la caza y la gestión, ¿no? Efectivamente, y esto se une con lo que antes me quedé un poco ahí tratando de terminar el argumento, y es que esa multiconsecuencias que tiene o multiinteracciones que tiene la caza, no solamente a los animales de caza, como decía, que son efectivamente de la fauna, sino al resto de la fauna y el resto del ecosistema. Por tanto, la sociedad está, y debe hacerlo, debe estar muy pendiente de qué pasa con esos bienes que son comunes. Y por tanto, la administración debe tener mucho cuidado en las normas para que estos bienes comunes se respeten y no tengan un impacto negativo sobre ellos. Pero hay que decir, y esto es muy claro, que la actividad de la caza podría decir así, para ser breve, bien hecha, pero esto tiene muchas cosas controlada y bien asegurada por los expertos. Podemos hablar sobre ello, es decir, pero bien hecha la actividad de la caza, la gestión cinegética bien hecha, es una de las actividades sobre el medio ambiente que mejor lo conserva. Es decir, pensemos, por ejemplo, un argumento que se ha utilizado mucho, que es el hecho de que los espacios que han llegado a ser espacios conservados, espacios que han merecido la declaración de parques naturales o de reservas, etcétera, los espacios protegidos, en definitiva, la mayoría de ellos tenían detrás un uso durante años, durante décadas de caza. Sí. Por tanto, una determinada gestión de caza, un determinado modo de gestión de caza nos lleva a poder conservar no solamente las especies cinegéticas, sino todo el ecosistema, por tanto, a lo que os referíais como otras especies de la fauna. O sea, podemos asegurar un equilibrio. Por ejemplo, si calcula o se detecta que hay demasiados jabalíes o que hay demasiados, no sé, pichones, se puede buscar un equilibrio con unos permisos para saber cuántos se pueden matar, ¿no? Claro, bueno, eso se hace así siempre, es decir, que la caza se hace con un plan, es decir, hay un plan técnico de caza que tiene que presentar el coto, donde calcula las piezas que puede cazar, etcétera, y se le autoriza, y hay unos periodos de veda, en fin, todo esto está regulado, lo que es la regulación en cuanto a la cantidad de piezas, al impacto de la propia acción de cazar. Pero me gustaría subrayar que lo que más impacto causa, o bueno, no sé si más, pero algunas veces sí que claramente más que digamos, cosechar piezas, causa mucho más impacto muchas veces la gestión cinegética. Y la gestión cinegética incluye toda esa serie de acciones que se hacen sobre el medio, sobre las propias especies de caza, pero también sobre el medio ambiente donde están esas especies de caza para producir caza. Esa acción sobre el medio es lo que en la última años, ya casi décadas, ha aumentado y es lo que se llama la intensificación. Cuando se intensifica esa gestión, ahí hay que tener cuidado, porque intensificar significa que hacemos más efecto, más impacto, y ese impacto ya puede tener consecuencias, a veces buenas, pero muchas veces negativas. Y ahí es donde hay que poner el foco en cuanto más que en cuanto al número, que a veces también el número es importante, ¿no? de piezas que se cazan, pero muchas veces la acción que se hace de gestión sobre el medio es más importante para el ecosistema, para otras especies, etcétera. Y ahí retomo un poco lo que habíamos comentado antes, doctor, que es el tema de las especies repobladas, ¿no? Porque al margen de las cualidades cinegéticas que puedan tener, mejores o peores desde la perspectiva del cazador, aquí no estamos centrándonos en ese tema, de alguna manera distorsionan los ecosistemas, más allá de por el volumen o por el número de animales, a lo mejor por sus cualidades o características. Totalmente.
dentro de esa intensificación, muchas veces nosotros lo planteamos en charlas o en publicaciones como un gradiente, ¿no? Un gradiente de cada vez más, digamos, esfuerzo del gestor en modificar cosas. Y en la parte más extrema está esa actividad, ¿no? De repoblar con especies que vienen de granja, incluso no ya lo que se conoce como repoblación, que sería, bueno, tratar de mejorar las poblaciones que existen, ¿no? Introduciendo un refuerzo, sino las sueltas. Cuando se habla de sueltas, se refiere normalmente a ejemplares que proceden de granja, que se sueltan al medio para cazar exclusivamente. No se pretende otra cosa, nada más que abatirlos en breve después de que sean soltados. Y eso es una actividad que convierte la caza en algo de difícil defensa. La única defensa que queda ahí es la puramente económica, porque no tiene un efecto positivo en conservación, como puede tener otro tipo de caza, de regulación de población, etcétera. Aquí se trata de soltar animales para cazar inmediatamente. Esos animales de granja, lo queramos o no, no son como los del campo, es imposible, porque la cría en cautividad, incluso sin recurrir a prácticas que se han hecho y que se están controlando ahora cada vez más, que son las mezclas genéticas y demás, que por supuesto alteran la naturalidad de los animales que se van a introducir. Aparte de eso, solamente el hecho de criarlos en cautividad provoca cambios, provoca lo que se conoce como selección artificial no intencionada. Es decir, no necesariamente tenemos que andar haciendo una selección artificial dirigiéndolos hacia unas características concretas, sino que el propio hecho de vivir en cautividad, criar en cautividad, hace que aquellos que se desenvuelven mejor en esas condiciones, que no son las del campo, son los que predominan ahí. Por tanto, estamos produciendo un efecto de selección que, aunque no pretendamos intencionadamente llevarlo a un objetivo, ¿no? Y eso los altera genéticamente también. ¿Pero eso está permitido en algunas condiciones, la suelta o no? Sí está permitido. Hay lugares concretos donde la legislación permite esa suelta y caza y hay un negocio muy fuerte de eso. Por ejemplo, se hace mucho con las perdices. Los típicos caza de perdices que se conoce como el ojeo de perdices. Se puede hacer sobre poblaciones silvestres, pero es mucho más frecuente que se haga sobre perdices que se han soltado poco antes y proceden de granja. Sí, yo creo que la ganadería cinegética es precisamente una de las líneas de desarrollo que además en su momento cogió mucha fuerza y que bueno, que entran dentro de ese factor positivo, digamos, de la cinegética, que es la economía para los espacios rurales y para todos estos entornos, ¿no? Entonces yo si sigo bien su posición, que está su argumentación la entiendo muy bien, pero digamos, por así decirlo, la caza, y corrígeme si me equivoco, en sí misma, y si está bien gestionada, tiene un impacto positivo en el medio ambiente, siempre que no sea una sobreexplotación o como estamos hablando de este estilo. Evidentemente el factor económico yo creo que no es discutible, es una parte de la economía, ¿no? Pero entonces si vamos a ese modelo que entiendo yo que es el que usted quizá está planteando de una gestión de caza basada en especies silvestres y con equilibrio, ¿cuáles serían las especies que deberían predominar en una geografía como la española, que por otro lado ya sé que es muy diversa? Pues las especies, en primer lugar, las que son autóctonas de nuestra fauna, es decir, porque la caza, es que hay esta argumentación de las últimas palabras y frases que has introducido. No es correcto, no es correcto. No tiene tantas cosas dentro que me cuesta trabajo decidir por dónde empezar. Pero me gustaría decir una cosa en lo que se ha mencionado, por ejemplo, de la ganadería. La ganadería cinegética. Hace años, es cierto que empezó ahí una especie de boom en cuanto, digamos, al relato sobre la caza, ¿no? De que se trataba de equiparar a una ganadería más, ¿no? Con una especie diferente, pero una ganadería más. Yo participé en bastantes reuniones a distintos niveles donde siempre mi postura ahí era nunca debemos utilizar esos términos y hablar de eso, porque precisamente eso es lo que aleja lo que es la caza en sí misma y aleja de la defensa que tiene la caza en el mundo moderno. Convertimos la caza en una ganadería, estamos convirtiendo los animales silvestres en animales domésticos. Y por definición, el animal doméstico no se caza. Es incluso para cualquier cazador que, bueno, en su inmensa mayoría tienen un gran respeto por el medio ambiente, pero incluso los cazadores que lo más importante pudiera ser para ellos el hecho de cazar y de abatir piezas, difícilmente aceptan la caza sobre animales domésticos.
Es decir, la caza sobre un animal que ha sido criado y mantenido y soltado y que claramente es doméstico. Y una vez escribí un artículo que le titulé Cazar ganado, para una revista de caza, ¿no? de divulgación. Le titulé Cazar ganado y reflexionaba sobre esta cuestión, ¿no? En el momento que alteramos una especie y la hacemos como ganadería, esto ya no tiene nada que ver con la caza. Esto es otra cosa. Esto es una manera de sacrificar un animal en lugar que del matadero, pues lo sacrifico de un tiro, pero esto es otra cosa, no es la caza. Y de las especies salvajes, ¿cuáles serían las que ahora mismo, yo pienso en el jabalí, que es tal vez el que más prolifera, pero cuáles serían las que, como dice Juan, habría que trabajar con ellas? Sí, las especies autóctonas, como decía, que son las que realmente componen lo que son las especies que se cazan y que existe una lista reconocida de especies cinegéticas. Las especies cinegéticas se componen tradicionalmente en dos grupos, lo que se llama la caza menor y la caza mayor, ¿no? La caza menor, pues normalmente son aves o son pequeños mamíferos, y la caza mayor, pues ungulados, básicamente. Los ungulados de caza mayor, que son los ungulados autóctonos, como la cabra montés, como el ciervo ibérico, que cuenta con una subespecie. La cabra montés es una especie propia de la península ibérica, el ciervo ibérico es una subespecie propia de la península ibérica, diferente de otras, el jabalí también tiene sus connotaciones ibéricas, tenemos el rebeco, el corzo, no sé si me dejo algún otro ungulado más, pero quiero decir, tenemos una serie de ungulados en España que han ido aumentando sus poblaciones. Lo que es la caza mayor, los ungulados en general, han ido aumentando en número y en cuanto al territorio que iban ocupando. Se han ido expandiendo en su distribución. Sin embargo, el grupo de especies que se incluyen dentro del concepto de caza menor, que son aves y pequeños mamíferos, han ido disminuyendo en general. Perdices, codornices, tórtolas, palomas, conejos, liebres, todas esas especies pasan por momentos críticos, momentos difíciles, algunas de ellas con momentos muy, muy críticos, como puede ser, por ejemplo, la tórtola. La tórtola ha bajado muchísimo en los últimos años y, por tanto, ahora hay una prohibición de su caza, en tanto que se pueda estudiar qué pasa con las poblaciones y si se puede retomar la caza o no. Y otras especies, como por ejemplo el conejo y más recientemente también la liebre, han sufrido unos batacazos tremendos debido a enfermedades que les han hecho que en algunos lugares prácticamente hayan desaparecido, mientras que paradójicamente en el caso del conejo, en algunos otros son casi plagas, que se reproducen muchísimo en determinadas zonas, mientras que en otras prácticamente no existen. En Madrid es una plaga, ¿eh? Madrid es una plaga ahora mismo. Yo sé que hay zonas en la Sierra de Madrid que los conejos están, sí, los alrededores, cerca de la zona del Pardo, y está lleno de conejos. Pero en zonas de sierra, en otros lugares de España, los conejos se han venido abajo y son en zonas agrícolas donde parece que, bueno, aprovechando por un lado los cultivos, por otro lado aprovechando, también es curioso cómo aprovechan estructuras lineales como las vías de ferrocarril, donde se encuentran protegidos, y en los taludes de las vías ahí hacen sus madrigueras y están libres de depredadores y proliferan y salen a comer a los cultivos de alrededor. Hay toda una dinámica que es muy que contrasta mucho de unos lugares a otros en el caso del conejo. Y también hay una cuestión... Sí, disculpe, continúa así. Sí. No, decía que algunas de estas especies, al ser migradoras, como el caso de la tórtola, la codorniz, en fin, pues claro, se ven afectadas también por lo que pasa en otros lugares, ¿no? Pero en muchos casos en estas especies las prácticas agrícolas, lo que hacemos en definitiva con el territorio, ¿no? Las prácticas agrícolas es porque es una manera de actuar sobre el territorio muy extendida, muy intensa también con los pesticidas, etcétera, y eso, pues, sin duda está influyendo muchísimo, quizás lo que más, en la dinámica de todas estas especies. Y luego ha mencionado un tema que es, hablaba de caza menor en este caso, pero yo me voy un poco también a los animales de caza mayor, que es la transmisión de enfermedades, ¿no? Yo creo que los jabalíes claramente son transmisores y tenemos amenazas de la peste porcina y siempre estamos un poco con la espada de Damocles. Las cabras, por ejemplo, aquí en la Sierra de Madrid también han tenido enfermedades. La caza puede o debe jugar un papel regulador no solo en la cantidad, en el volumen, en el número de animales, sino también en el control de estos problemas sanitarios? Claro, desde luego. La cuestión sanitaria está muy relacionada con las densidades de animales que tenemos, y una densidad alta ya se ha comprobado bueno, ha habido casos dramáticos, como por ejemplo el caso de Cazorla con la cabra montés, que la sarna disminuyó la población en un 90%. Estuvo a punto de perderse la cabra montés de Cazorla por la sarna, ¿no?
y fue causado básicamente por una situación de una densidad muy alta. Los jabalíes están extendiéndose, expandiéndose, están aprovechando como oportunistas, que son cantidad de recursos muy diversos, aprovechan muy bien todo lo que produce el ser humano, tanto vegetal como animal. Ellos son depredadores, carroñeros, comen de todo, comen basura, en fin, muy oportunistas. Entonces, bueno, están proliferando últimamente y son un animal que precisamente por ese comportamiento de aprovecharlo todo, tiene un sistema inmune que le defiende de todas las enfermedades. Es decir, es un animal que lleva consigo, distribuye todas las enfermedades sin que a él le afecten casi nada, ¿no? Y de ahí que sea el principal reservorio, por ejemplo, de tuberculosis, ¿no? Y eso es un problema serio para la ganadería, sobre todo del ganado vacuno, que convive, el vacuno en extensivo convive con las especies de caza. Y muchas veces se hablaba de que, es que están los ciervos y le contagian los ciervos. Bueno, los ciervos le pueden contagiar, pero el principal reservorio es el jabalí. Porque el ciervo cuando tiene la tuberculosis, pues muchas veces se muere, mientras que el jabalí lo aguanta y la lleva y la disemina, la distribuye. Entonces ahí es el problema, siempre suelen ser los jabalíes. Y claro, controlar las densidades es fundamental, pero ahí también entra el tipo de gestión que hagamos con esas poblaciones, porque cuando se pretende acercar a los jabalíes a la zona donde queremos cazarlos a base de poner comida, los jabalíes se agrupan en esas zonas. Al agruparse, al concentrarse en zonas concretas, se transmiten las enfermedades de uno a otro. Y luego cuando se extienden por el resto del terreno, van diseminando esas enfermedades por toda la zona. Es decir, que las prácticas que nosotros hacemos también contribuyen a ese contagio, porque también a veces ponen juntos en el mismo lugar, lugares de agua o de comida, al ganado y a la especie cinegética. El jabalí se acerca donde están las vacas y al final pues, tenemos el contacto y el contagio seguro, ¿no? Hay una cuestión que cuando se trata es un tema muy espinoso, pero en el caso de que el lobo prolifere demasiado en alguna zona, ¿se debería permitir cazar en algunas circunstancias? Sí, porque era más un tema que ahora mismo está sobre la mesa y que hemos hablado aquí considerablemente, porque hay una gran lucha, ¿no?, entre ahí los ganaderos y el los tema del lobo defensores. Sí, el tema del lobo es un tema muy complicado porque también despierta muchas sensibilidades muy contrarias. El lobo, tenemos que tener en cuenta algunas cosas. Lo primero que habría que decir es que el lobo no es que esté en peligro como especie, el lobo está en expansión, ¿verdad? Eso por un lado. Pero aún así, el lobo, para su conservación, digamos, no necesita de la caza. Esto parece una obviedad, pero creo que es interesante también decir, porque hay especies, como que estábamos hablando hace un momento del jabalí, que sí que le viene bien que controlemos las poblaciones. El lobo no necesita de la caza. Que se pueda cazar comercialmente el lobo o no es una cuestión delicada. Antes de eso habría que plantearse la cuestión del el control por daños en determinadas zonas donde la densidad o los hábitos concretos o la incompatibilidad con la actividad humana, ganadería, etcétera, pueda recomendar algún tipo de actuación, como de hecho se ha hecho durante muchos años. Esto es una cuestión. Y otra cuestión es el aprovechar económicamente una caza comercial del lobo. En cuanto a la caza comercial del lobo, hay una cuestión a tener en cuenta también. Normalmente las especies que son especies cinegéticas, normales, digamos, son aquellas que han tenido una historia evolutiva de ser presas de algún depredador. Es decir, están de algún modo, digamos, acostumbradas, por decirlo de alguna manera, a que alguien las cace, normalmente los depredadores. El lobo no, el lobo es un depredador que está en la parte de arriba de la pirámide y su estructura social, su comportamiento, su ecología, su evolución, no ha experimentado normalmente a lo largo de su historia esa presión a un nivel, digamos, importante, ¿no? Sí que puntualmente se le ha cazado y los humanos en toda su historia han matado lobos ocasionalmente, pero no es un animal que esté preparado, digamos, para recibir una presión de caza. Y esto se manifiesta, por ejemplo, en que las manadas de lobos que mantienen una jerarquía, donde hay individuos dominantes que son los que se reproducen, etcétera. Toda esta cuestión que es importante para el lobo, para su reproducción, para la dinámica de sus poblaciones, puede verse afectada cuando, mediante la caza, estamos retirando determinados ejemplares. Retirar el dominante causa una distorsión en el grupo, etcétera. Lo cual significa que el tema es complejo y que a mí no me gusta ser radical y llegar a los extremos de decir sí o no únicamente en estas cuestiones, sino que hay que plantearse el balance coste-beneficio. No hay que llevarse las manos a la cabeza porque en un momento determinado se decida que es conveniente cazar algún lobo.
Sí, Pero yo estoy con usted que al final la caza comercial, de hecho yo tampoco he escuchado como argumento una defensa de la caza comercial. Yo creo que el tema de la caza del lobo, al menos hasta donde yo he podido seguir, va más orientado en esa línea de control de Sí. poblaciones, defensa de los intereses de los ganaderos, lo que no quiere decir que si se da un paso, luego dentro de bueno, es dos que años, se cuando han estado se pida el cazando, ¿eh? siguiente. Es que se han estado vendiendo los trofeos de lobo en la Sierra de la Culebra, ¿eh? Y a un precio muy alto. Y hay Ujú. una demanda importante de cazadores internacionales por cazar lobos, ¿eh? No solamente en España, hay otros lugares del mundo, en Norteamérica, donde se hace caza de lobo y los trofeos son altos. El cazar depredadores a los humanos como con ese instinto cazador que nos viene un poco ancestral, ¿no? Pues el cazar depredadores es algo que, bueno, ya en muchas culturas antiguas era como una muestra, una prueba, ¿no? De valor, de capacidad, de hombría o de, en fin, no sé. Algo que nos Eh, pone, como se dice Sí. algo coloquialmente, que, Lobo, a la oso, bueno, especie no humana. tiene, no tiene por qué, no tiene por qué ponernos a todos, quiero No, decir. no, Sí, digo, Es digo como importante, especie es en su importante. conjunto. Sí, Pero sí que podemos entender que alguien le ponga este tipo de cosas, sí, ¿no? sí. Porque de hecho ahí, bueno, ya se conoce, ¿no? En lo que es los relatos de las sociedades, de las civilizaciones antiguas, como el cazar el león era Mm. importante, ¿no? Por ejemplo, para uno demostrar su hombría o llegar a hacerse, y eso lo han hecho, pues, todos los pueblos que tienen un gran depredador cerca, el imponerse a él parece como que es una demostración de fuerza y de capacidad, ¿no? el hecho de que ahora haya Y aparentemente muchos más detractores en general de la caza puede ser por un tema de modismo medioambiental de la actualidad o realmente la línea va por ahí y cómo hay que hacerlo para demostrar, como usted está contando, que la caza no merece tan mala imagen en algunos aspectos. Lo que pasa es que hay también, y perdona que me anticipe, yo creo que hay una cuestión, es como los toros también, pues hay una parte medioambiental, pero hay otra parte muy, no sé, llamémosle bioética o lo que sea, Sí. ¿no? Que es, pues los toros, en el fondo se basa todo en lo mismo, lo que es el matar por placer. Hay gente Sí, pero a mí no me que gusta no lo a mí no me entiende. gusta cazar, pero no lo prohibiría, por ejemplo. Sí, pero que hay un debate, bueno, ahora vamos a ver desde el punto de vista de la ciencia si se puede argumentar de alguna manera, ¿no? Pero yo en ese debate que siempre hemos mantenido son cuestiones difíciles de argumentar, porque yo, por ejemplo, no soy cazador y yo no disfruto cazando ni disfruto jamás, porque no disfruto matando a un animal por Claro. placer, pero es verdad que hay una Respeto a parte los que cazan. cultural, que hay gente que para Claro, ellos no lo ven de la manera que lo veo yo. Entonces yo creo que hay una serie de listones claro. que son complicados. No sé si la ciencia ha sido capaz de abordar esta cuestión o no. bueno, vamos a ver, sí, pero no totalmente. Es decir, hay muchas cosas que se escapan porque cuando alguien tiene una sensibilidad a que no comería un animal nunca, ya digo, no digo cazar, digo no me comería un pollo porque lo han criado y lo han matado, etcétera, pues llega un momento que es puro sentimiento Mm. que contra eso pues no puedes decir nada. Pero sí que hay una serie de consideraciones que creo que son importantes. Por un lado, la civilización nuestra viene cada vez siendo más sensible a todo lo que es el sufrimiento de los animales en concreto, que es de lo que estamos hablando ahora, ¿no? El sufrimiento animal cada vez nos llega más adentro. Eso no, no quita que siga existiendo de fondo, como decíamos antes, no en todos, pero sí en muchos humanos, quizá más hombres que mujeres, pero también puede estar en mujeres, ese disfrute de perseguir un animal para cazarlo, ¿no? Eso nos viene un poco de evolución, ¿no? Pero cada vez somos más sensibles al sufrimiento y cada vez ponemos más cuidado en ello. Entonces es natural que aparezca una serie de gente que no quiera saber nada de esa cuestión de matar animales. Eso por un lado y es totalmente respetable. Pero el siguiente paso de eso es todo lo que se ha desarrollado de la ciencia del bienestar animal y la reciente ley del bienestar animal. Los animales de caza que se matan no necesariamente se maltratan. Hay que diferenciar muy claramente lo que es la muerte y lo que es el maltrato. La muerte es algo inevitable. Ya nos gustaría a nosotros podernosla quitar de encima. Y no podemos. La muerte ocurre y todo ser vivo se muere. Pero el maltrato no tiene por qué ocurrir. Nosotros estamos ahora estudiando una cuestión, fíjate, incluso cuando se prohíbe la caza porque se entiende que no se debe cazar, como es el caso de los parques nacionales, estamos ahora en un proyecto estudiando cómo controlar las poblaciones, que inevitablemente hay que controlar las poblaciones de ungulados, que proliferan. Ciervos, jabalíes, están proliferando de una manera
que es, bueno, sería largo contar todos los problemas que causan ese exceso de poblaciones, ¿no? Sanitarios, de medio ambiente, etcétera. Pero hay que controlarlo. Y se tienen que controlar, ¿cómo hacemos? No se va a evitar la muerte, porque no hay donde llevar a esos animales vivos de nuevo. Ya no hay más sitios donde meter animales. Los ungulados están por todas partes, ya en los hábitats en los que pueden estar, en el territorio que pueden estar. Entonces hay que matarlos. Pero ¿cómo matarlos? De la manera que les ocasionemos menos sufrimiento. Y eso es lo que estamos estudiando. Comparativamente con los procedimientos que pueden utilizarse, cuál es el que es menos impactante en cuanto a este concepto del bienestar animal. Eso por un lado. Y por otro lado, la necesidad de controlar poblaciones en todos los lugares y el poder aprovechar esto económicamente desde el punto de vista de la economía rural, etcétera, nos da argumentos como para que, bueno, la ley en este momento se posiciona en que fuera de los parques nacionales, en lo que son los terrenos acotados para la caza, ese control de las poblaciones se pueda hacer con un aprovechamiento económico que redunde pues, en la economía rural, etcétera. Esa es la situación. Por el momento simplemente le agradecemos el tiempo que nos ha dedicado y las claras explicaciones que nos ha dado el doctor Juan Carranza Almansa, director de la Unidad de Investigación de Recursos Cinegéticos y Piscícolas de la Universidad de Córdoba. Pues muchas gracias por acompañarnos, y seguiremos hablando seguro en otras ocasiones. Muy bien, pues gracias a vosotros. La Trilla, con Juan Quintana, Capital Radio. Bueno, decía marcas de distribución, más bien quería decir, aunque tenga su relación, marcas de fabricante, porque algunos recientes estudios que han realizado pues consultoras como Kantar o Branded Group revelan que se ha reducido en un 23% el surtido de marcas en supermercados en los últimos 5 años. Y nos interesa conocer precisamente las implicaciones que supone este cambio en la diversidad de productos disponibles para los consumidores, hablando con Ignacio Larracochea, que es el presidente de Promarca. Ignacio, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí analizando datos que siempre nos interesa, sobre todo nos interesa que nuestros oyentes los conozcan y que se los puedan aclarar gente que lo sabe interpretar bien como usted, porque ¿qué conclusiones sacan de este dato y de estos estudios? Bueno, pues varios, ¿no? La primera conclusión es que las cadenas, quizás por la crisis que ha habido, sobre todo en los últimos 3 años, pues se han decantado por llevar más marca, digamos, de la distribución o marca blanca, y han estado expulsando a las marcas de fabricante, ¿no? Y eso, hasta cierto punto, pues puede parecer normal, ¿no? Lo que nosotros decimos, bueno, depende de hasta qué punto y depende de lo que haces con las marcas que llevas, ¿vale? Si hay una discriminación que se puede llamar competencia desleal o no. Y nosotros pues estamos en la tesitura, o sea, nuestro punto de vista es que hay muchísima competencia desleal. ¿Y por qué eso es lo que llaman ustedes discriminación de márgenes o...? Sí, bueno, nosotros hemos hecho un estudio, hicimos uno hace 10 años, sobre los márgenes de las cadenas con respecto a los productos que venden. Ojo, es el margen de la cadena, no es el margen del fabricante, ¿vale? Entonces, el fabricante cede o vende un producto a una cadena de distribución, a un supermercado, por ejemplo, y él lo vende al público. Y él saca su margen de esa diferencia, del precio al cual él compra y el precio al cual él vende al público. Bueno, pues hace 10 años, hace más, 12 años, en el año 2012, hicimos el estudio, le dimos a conocer públicamente, y a la marca, digamos, blanca o marca de distribución le aplicaba un margen solo del 8%. Frente a su coste, un margen del 8%. ¿Y qué es lo que pasa? Que al 8% la cadena no es sostenible, porque tiene unos gastos, depende de cuál, entre un 15 y un 20%. Entonces, vendiendo todo a un margen 8 se arruinaría, fácilmente se entiende. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues vende las marcas conocidas o marcas, primeras marcas, a un margen del 33%. ¿Qué es lo que pasa? Pues que realmente saca a la marca del mercado, el precio de la marca lo saca del mercado y perjudica enormemente a las marcas conocidas porque los vende con un margen del 33 frente al 8. Bueno, pues este estudio lo hemos vuelto a hacer en el año 22 y prácticamente ese diferencial 33-8, que eran 25 puntos,
ahora es un 23 puntos de diferencia. Ostras. Por lo cual se ha acercado que no es nada, o sea, sigue siendo un 23% de diferencial de margen que saca con las marcas, lo cual es, a nuestro juicio, competencia desleal. Pero si la marca blanca la compran más barata ellos, ¿no les saldría más rentable incluso al supermercado venderlo todo pues con un margen del 17 y 18%, tanto unas como otras? Pues eso es una muy buena pregunta y nuestro punto de vista es que se debería hacer eso. ¿Por qué? Porque realmente de lo que se trata es que el consumidor, la economía, distinga entre marcas, pero meritocráticamente, es decir, dependiendo de los méritos de las marcas, no dependiendo de que si hay un intermediario que de repente decide que discriminan márgenes, porque así, no sé cómo decirte, si imagínate un partido de tenis con discriminación de tamaños de pista, o longitud de pista, o golpes que puedes dar, golpes que no puedes, nadie creería en esa competencia. La competencia tiene que ser basado en reglas iguales para todos. La regla, o sea, lo que piden los agricultores ahora, que es con reglas de juego igual para todos, y tienen toda la razón, porque lo que no puede ser es que a un agricultor español le exijas una serie de condiciones para poder vender, fitosanitarias, etcétera, etcétera, y sin embargo al producto importado no se lo exijas. ¿Por qué? Pues porque eso crea un diferencial de coste y que se traslada al precio y el agricultor español no puede. Entonces, o uno de dos, o todos tienen esas exigencias o ninguna, ¿vale? O todos igual. Entonces, lo que nos estamos diciendo para las marcas, igual, si el margen promedio es un 17% para la sostenibilidad de la cadena, pues que sea igual para todos. Porque actualmente lo que ocurre es lo siguiente, fíjate, una marca puede hacer un ERE, cerrar una fábrica, hacerse más competitiva en precios, por ejemplo, reducir sus costes un 5%, por ejemplo, esto es un ejemplo, pero que es bastante real. Ir al supermercado y decir, oye, yo he bajado mi precio un 5%, hazme el favor de bajar mi precio al público también ese mismo 5%. Pues no tienen ninguna obligación el supermercado. Es más, puede aplicar ese ahorro a su marca blanca, ¿vale? Y no a la marca que ha generado el ahorro. Es que es un absurdo, ¿vale? Pero las reglas son esas y nosotros decimos que así pues no es muy justo la competencia. Cuando hablamos de las marcas de fabricantes, generalmente que son los que aportan el I+D fundamentalmente, esta política, esta discriminación de márgenes que comentabais, ¿frena o ralentiza de alguna manera la investigación en el sector alimentario? Perdona, la pregunta es... Que ¿hasta qué punto influye esta discriminación de márgenes, esta situación actual en la inversión en I+D dentro del sector alimentario? Pues, hombre, desgraciadamente, no tengo los últimos datos, ¿no? Pero desgraciadamente la inversión en el sector es de los más bajos de Europa. Es decir, claro, las grandes fabricantes prefieren invertir en otros países donde pueden sacar más rentabilidad a sus marcas. España es un caso realmente excepcional, donde la marca blanca, pues debido a esta política, que no es tan exagerada en otros países, hay diferencial, pero mucho menos, pues prefieren, lógicamente, invertir en otros países. Y para entender un poquito mejor cómo funciona este mercado, cuando una industria saca un nuevo producto al mercado, un producto nuevo del tipo que sea, ¿tiene una protección de patente, digamos, algún royalty que puede explotar durante algunos años, o hasta qué punto eso está o no está regulado y de qué manera? Sí, no, la verdad es que protección de patente existen en pocos casos, ¿no? Pero esto es así en todos los sectores. Es decir, para que haya una protección propiamente de patente, hace falta un desarrollo técnico, o sea, una serie de requisitos, ¿no? Porque si no, no se puede aplicar una patente a una idea que no cuesta nada hacerla, sino simplemente una idea que un desarrollo tecnológico que cuesta años y miles de millones, como por ejemplo con los productos farmacéuticos, ¿no? Entonces aquí lo que existe es una protección que se llama modelos de utilidad. Modelos de utilidad que no son patente, también protegen a las innovaciones de las marcas o de las marcas blancas también, en el caso de que hubiera,
durante un periodo inferior, por ejemplo 10 años, en donde no se puede copiar la idea. Lo que pasa es que, bueno, depende de si uno quiere hacerse fuerte con esa idea o no, porque fíjate, ejercer ese derecho contra tu cliente, contra una cadena de supermercados que puede representar un 10, un 30% de tus ventas, pues no se atreve mucha gente. Entonces existe este miedo, lo que se llama miedo a represalias. Entonces, pues no se ejerce muchas veces. Uh-huh. Bueno, pues interesante lo que nos cuenta. Está claro que es un sector diferente al sanitario y bueno, veremos cómo evoluciona el mercado en este contexto. Por cierto, el sector, ¿cómo se defiende de esta situación? El sector de la marca. Bueno, ¿te refieres a la situación de inflación que hay? No, de la situación de esta reducción de sí. esta reducción de marcas en los lineales, de productos, sí. etcétera. Nosotros estamos, sobre todo con cuanto a lo que es la discriminación de márgenes, denunciando esto públicamente, con lo que estoy haciendo ahora, publicando estudios, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, esperemos que de alguna forma alguien se hace cargo de la idea, alguna autoridad se hace cargo de la idea y la ejerza, porque, en fin, es muy difícil, vuelvo a decir, que un fabricante, un proveedor denuncie a su cliente, ¿no?, al que le compra. Está claro, eso es una situación muy singular que efectivamente no se da en otros sectores. Ignacio Larracocha, presidente de Promarca, pues muchas gracias y un saludo en esta ocasión. Muchas gracias y bueno, que tengan una buena semana. El 90% de los consumidores demanda que se les informe del tipo de agua que le van a servir en un restaurante y también y sobre todo cuánto van a pagar por ella. Sí, es una encuesta nacional realizada por Metroscopia, la citamos un día aquí también. El Instituto de Investigación Agua y Salud analiza la percepción y preferencias de los consumidores en algunos aspectos, calidad, seguridad alimentaria y la información que recibe cuando la consume en la hostelería. Dice el doctor Luis Gutiérrez Serantes, miembro de este comité científico del Instituto de Investigación Agua y Salud, que muchas veces se genera confusión sobre qué tipo de agua se está ofreciendo al consumidor y lo que van a pagar por ella, y por eso hay que informar. Actualmente los restaurantes pueden ofrecer agua mineral natural, agua de grifo servida en jarra o vaso, o agua de grifo filtrada por el propio establecimiento, que se sirve en botella de vidrio normalmente, con el nombre del restaurante. En este último caso, puede parecer agua mineral, induciendo la confusión del consumidor. Y ahí es donde uno de cada 6 consumidores, solo uno de cada 6 es consciente de que lo que le están ofreciendo no es agua mineral, sino agua de grifo filtrada. Y por tanto quieren saber que se les explique eso y también si se les va a cobrar o no por ello y cuánto se les va a cobrar. Desde el punto de vista de calidad y seguridad alimentaria, el 83% de españoles reconoce la calidad y seguridad de las aguas minerales y el 75% señala que esta les genera más confianza en cuanto a este tipo de seguridad alimentaria. Pues efectivamente lo que piden los consumidores en este aspecto es que se les informe y se les explique exactamente qué tipo de agua es y sobre todo ese agua, si es mineral, que además se ha envasado a pie de manantial con todas las garantías, tiene la composición de minerales, las propiedades saludables que permanecen constantes y se hacen 300 análisis diarios desde la industria para que el agua mineral llegue al consumidor tal y como se extrae a pie de manantial. En el caso del agua de grifo son aguas superficiales de orígenes diversos, embalses, ríos, desalinizadoras y hay que ser tratada químicamente. Por tanto es bueno, como dice el doctor Gutiérrez Serantes, esta encuesta que demuestra que muchos, la mayoría de los consumidores piden que el restaurante o el bar les explique qué tipo de agua les sirve y si se le va a cobrar por ella. ¿Y qué puedes elegir al final? Porque yo quiero agua mineral, la pido. ¿Que quiero agua filtrada? La pido. ¿Que me la van a cobrar por estar filtrada? Fenomenal. Si entra dentro de un precio razonable, pues como cualquier cosa. Como te cobran el pan, pues te lo cobran el servicio de mesa y lo pagas si te interesa. Pero si no la quieres filtrada, porque es un agua que te gusta de la zona en la que estás, diciendo, no, a mí pónmela sin filtrar. Y también te la pueden cobrar, porque al final eso es un coste para la restauración. Lo que pasa es que obviamente es un precio tan simbólico que no te lo van a cobrar, con lo cual, oye, te lo recargan en el plato, porque quedaría muy cutre que te cobraran el agua del grifo, aunque a mí me parecería razonable, pero quedaría cutre por las cantidades de las que hablamos, ¿no? Pero bueno, ese es el tema, sobre todo es, oye, que ponerme lo que yo quiera beber y lo que quiera beber me lo cobráis si tiene sentido, oye, si no me lo queréis cobrar, pues no me lo cobréis, pero al menos que yo sepa lo que pago.
Bueno, pues entramos en nuestro espacio de la España medio llena con nuestro querido amigo Jorge Maderuelo, que siempre nos trae interesantes proyectos. Además de que viaja mucho, rural. lo cuenta muy bien. Sí, lo cuenta muy bien, y además con invitadas y invitados que aportan mucho valor a lo que cuenta, ¿no? Esta semana en concreto nos vamos a ir hasta Barbastro, hasta Huesca, porque dos personas, Yolanda y Camino, pues han participado en un proyecto llamado EREA Plus, en el que, bueno, se forman muchos emprendedores, ¿no? Y ellas en concreto hablan de dos de ellos. Uno es una ruta, una especie de planificación, se llama 394 bodegas para hacer visitas turísticas con el objetivo de restaurar bodegas. Claro. Y otro conseguir que es un tema, ingresos para que esas bodegas familiares sigan en marcha y puedan restaurarla, que no se caigan. Sí, ahí está, es un proyecto interesante. Y otro interesante, que son las baldosas hidráulicas, que se ponen en las casas de los pueblos de toda la vida, que tú conocerás también bien, ¿no? En Barcelona había muchas de ellas, sí. Sí. Y eso ya se perdió. Primero porque costaba mucho hacerlas y segundo porque la gente ha tirado para otro tipo de cerámica ya. Sí, bueno, pues este proyecto en concreto lo que intenta es precisamente recuperar. Pero vamos, quien mucho mejor nos lo va a contar son ellas mismas, sobre todo, y de la mano de Pablo Maderuelo. Pablo, muy buenos días. Hola Jaume, hola Juan, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días a todos desde la España medio llena, con historias inspiradoras que nos llevan hasta el medio rural de nuestro país. Hoy nos vamos a viajar hasta Aragón, hasta las provincias de Zaragoza y Teruel, para conocer a Yolanda y a Camino. Son dos emprendedoras aragonesas que han participado en el programa EREA Plus, que les ha ayudado a ellas y a varias decenas de personas de la Comunidad Autónoma de Aragón a desarrollar ideas inspiradoras, ideas innovadoras que van a ser el germen del emprendimiento y de sus futuras empresas. Con ellas vamos a hablar para conocer sus proyectos, porque los dos nos han parecido interesantes y nos han llamado la atención. Camino, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Yolanda. Buenos días. ¿De dónde venís cada una, Camino? Mira, yo de la provincia de Teruel, de un pueblo que se llama El Pobo, de pequeñito, en la Sierra de Cedrillas. En tu caso, un poquito más al norte, Yolanda. Bueno, yo vengo habitualmente de la provincia de Huesca, porque es donde trabajo, pero mi corazón suele estar siempre en la provincia de Zaragoza, en un pueblo muy pequeñito que se llama Torrijo de la Cañada, en la raya con Soria. Vosotras habéis participado en este programa EREA Plus, habéis recibido tutorización, formación como emprendedoras. ¿Cómo ha sido? Es duro porque, bueno, es de agradecer absolutamente una herramienta como esta, además gratuita y donde los tutores ponen alma, corazón y vida, pero donde, bueno, es duro porque son muchas cosas en un corto espacio de tiempo y hay que tomar decisiones muy potentes, al menos en el caso de mi emprendimiento, porque significan mucha financiación, y cuando tocas la pata de los números, a mí por lo menos me cuesta mucho. Es la parte más difícil y que asusta un poco más, pero ha sido un camino maravilloso. ¿Cuál ha sido tu experiencia, Yolanda? Bueno, pues mi experiencia, yo vengo, aparte de emprendiendo a nivel individual, vengo de una asociación que se llama Las Devanaderas, y mi experiencia ha sido que el proyecto EREA ha servido para devanar, para sacar toda esa madeja de cosas que tú llevas en la cabeza y que te permiten poco a poco, con mucha paciencia, con la paciencia que ponen los profesores y todo el equipo técnico, que son unas personas, ante todo unas personas bellísimas, ¿no?, de corazón, que nos han ido ayudando a ir quitando de en medio muchas cosas superfluas, muchas cosas que igual considerabas importantes y que te impedían ver cuál era la parte central de tu proyecto. Y lo que me ha permitido es ir desnudándolo, dejándolo en ese hilo fino, con el que sí que puedo tejer un proyecto que puede ser un futuro y que sobre todo tiene viso de ser una realidad, porque ya lo es. Vamos a empezar con tu proyecto, Yolanda. 394 bodegas, cuéntame. Bueno, pues 394 bodegas es un proyecto de emprendimiento, de un modelo de emprendimiento un poco diferente, es el emprendimiento por arraigo. Es decir, yo soy una persona que tiene pues su trabajo, su mundo profesional, pero que quiero por arraigo con mi pueblo emprender un proyecto nuevo y, si es posible, generar empleo en mi localidad. Eso yo creo que es una de las voluntades que nos une, ¿no?, a prácticamente todos los emprendedores y emprendedoras que hemos pasado por EREA, y es esa preocupación por nuestro entorno. Y luego, ¿en qué consiste? Bueno, pues consiste en volver a recuperar todas las que podamos, de las 394 bodegas que hay en el Cerro de las Bodegas de Torrijo de la Cañada, a través de cosas muy sencillas, pero que implican un modelo nuevo de enoturismo. Es mirar el enoturismo de una manera diferente para ir a una experiencia inmersiva. ¿Inmersiva cómo?
Bueno, pues si tú eres capaz de hacer o reparar una bodega con tus propias manos, moviendo piedras para hacerlo con piedra seca, si vuelves a hacer vino con tus propias manos y tus propios pies, seguramente serás incapaz de despreciar una botella de vino cuando te la presenta el productor y le ves la cara cerca de ti, al lado de la copa, y te cuenta su historia, ¿no? Es una forma de recuperar la cultura enológica, es una forma de volver a dar sentido en el siglo XXI a esa artesanía vinculada al vino en un momento en el que el sector del vino tiene tantas tensiones y en el que muchas veces hemos olvidado que parte de pagarle un precio justo al productor que vive en el pueblo. ¿En qué punto está el proyecto ahora mismo? Pues el proyecto está puesto en marcha, ya hemos hecho elaboraciones, ya hemos recuperado bodegas y ya han pasado por nuestra bodega 4 de los 6 Master of Wine que hay en España. Es un punto de referencia discreto, como nos gusta, porque trabajamos normalmente, todas las actividades que se hacen es en fines de semana. Sabes que los pueblos hay fines de semana con gente y fines de semana sin gente. Nosotras trabajamos siempre cuando no hay gente, porque entendemos que forma parte de esa experiencia inmersiva, que las personas que vienen a nuestras bodegas a hacer catas, a veces llamados por la calidad de los vinos, tienen que llevarse, ¿no? Tienen que llevarse esa experiencia totalmente diferente de encuentro con la cultura y encuentro con la cultura enológica. Camino, tú lo que quieres hacer es recuperar las baldosas hidráulicas, que ayúdanos a explicar, porque no lo podemos mostrar, cuáles son. Las baldosas hidráulicas son las que se utilizaban en la construcción en España y bueno, todavía se utilizan en otros países del Mediterráneo, que de cemento, pero de colores, y la gente se acordará de cómo son esas que hacían dibujos o alfombras en el suelo, de muchos colores, y que bueno, la manera de producir es hidráulica. Esto quiere decir que se prensa el cemento con el cual están construidas y se secan, y bueno, luego tienen un acabado que puede ser mate o brillante o así, pero se utilizaban entre 1900 y 1960, más o menos. Como quien colecciona cromos, yo colecciono baldosas hidráulicas porque la gente, pues llegaron otras modas y las cubrían o incluso las derribaban en caso de que la casa se hiciera de nuevas, y yo las voy buscando por, como digo, escombreras, o me las regalan, y también hay un mercado de segunda mano, y a mí me gustan para darles nueva vida en pequeños muebles, de manera decorativa, o también para estudiarlas y ponerlas en valor y generar quizá algún catálogo también, empezando por la propia población en la que me voy a instalar, a que luego pasase a la provincia de Teruel, en fin, ir documentando o catalogando las que pueda ir encontrando, ¿vale? Y gracias a EREA la idea se ha hecho como más redonda, con la posibilidad de incluso hacerlas de nueva creación, porque yo no había hecho nunca, he podido aprender, y creo que es eso que quiero hacer el resto de mis días, ¿sabes? Pues como a quien le gusta hacer ganchillo, a mí baldosas, y considero que es una manera que realmente ayudará a poner en valor lo que para mí es una creación artística. Estás arrancando con la vista puesta en 2025. Sí, porque en mi caso va acompañado de un cambio de vida al medio rural, de ir de Teruel capital a vivir a una población muchísimo más pequeña, y eso implica que la rehabilitación es mayor y por tanto primero va una cosa y luego en un espacio que generaré para poder poner el taller y un apartamento de turismo rural, poderlo llevar a cabo, y creo que será ya eso para el año que viene, sí. Bueno, pues dejadme algún dato de contacto, alguna página web, alguna forma de que la gente os pueda conocer, Yolanda. Pues muy fácil, 394 bodegas enología o Asociación La de Banaderas Rurales de Torrijos de la Cañada en vuestras redes sociales. Y bueno, y esperamos veros pronto, y sobre todo esperamos acompañaros por ese cerro o por cualquier otro de los muchos cerros de bodegas que hay en todo Aragón, porque estamos abiertos a colaborar, porque entendemos que es un modelo que trae al siglo XXI el futuro. Camino. En mi caso solo en Instagram, si queréis encontrarme, porque todavía la era de las baldosas no tiene definida su imagen y tampoco la web, pero a través de mi nombre, Camino Ibarz, así estoy en las redes sociales, encantada de escucharos. Gracias a las dos, mucha suerte en vuestros proyectos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Hasta ahora. Juan, Jaume, pues con esto me despido. Os deseo que tengáis muy buen fin de semana, y como siempre en 7 días volvemos con más historias del medio rural de nuestro país. Adiós. Bueno, Jaume, pues llegamos al final del programa, de este penúltimo programa del mes de agosto, con el tiempo como siempre apuradillo, pero pues esperemos que el contenido haya sido
Hombre, las entrevistas tenían su miga para que la gente las reescuchara tranquilamente, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Además, el debate de la caza es apasionante y siempre habrá debate sobre esta cuestión. Pero bueno, nosotros nos despedimos y os emplazamos, como siempre, hasta la semana próxima. Jaume, que pases buena Feliz semana a todos. Y agradecemos también a Jorge Zumeta, el mando de los controles técnicos, y a todos ustedes. Ya saben que una semanita, en 7 días, volvemos a estar con ustedes. Entre tanto, descansen, vuelvan al trabajo, lo que ustedes vayan a hacer, pero sobre todo, cuídense. Un saludo.